Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? Buenas. Cansado, profe. Pero comencemos ya la clase. Yo me iba a ir, profesora. Los escucho animados. Bueno, pues vamos a empezar entonces la sesión número 11. Chicos, quiero recordarles de que esta sesión es la última en el sentido de las clases, ¿verdad? Las clases virtuales. Ya hoy cerramos lo que es el cuatrimestre. El próximo sábado tienen su examen final. Ya el acumulado, pues básicamente también ya lo cumplimos con la tarea de la sesión 9 que valía 15 puntos y la tarea que dejé la semana pasada con un valor de 10. Ahí cerramos los 25. Solamente resta los 5 puntos de asistencia y participación, que ustedes saben que eso se toma en cuenta según las clases sincrónicas que se han hecho, la participación, la asistencia, ¿verdad? Ustedes que se conectan a sus dispositivos, todo eso se valora a la hora de los 5 puntos de asistencia y participación. Con eso terminamos los primeros 30 puntos. Ya solamente nos queda el examen final con un valor de 30 también, para que completemos ya lo que son el 60% del segundo corte evaluativo. El examen lo van a realizar el próximo sábado, recuerden, va a estar habilitado durante el día, pero va a tener un tiempo determinado donde ustedes una vez que entren al examen, abran, tiene un tiempo determinado para contestar. Desde ya les digo de que el examen son preguntas, pero también vienen casos. Los casos, no sé si recuerdan el parcial pasado, que igual venían casos donde tenían que identificar quién era el acreedor, quién era el deudor, cuál era el objeto. En este caso, pues van a identificar ante qué tipo o ante qué modo de extinción de las obligaciones nos encontramos en los supuestos que les va a aparecer en el examen. Van a identificar, por ejemplo, si estamos en presencia de una confusión. Entonces ustedes van a determinar, según el análisis que ustedes realicen, ante qué modo de extinguir las obligaciones estamos, si es una transacción, si es una confusión, si es una imposibilidad de pago, etcétera, ¿verdad? Según todas las que hemos visto a lo largo de este segundo corte evaluativo. Y pues las preguntas de análisis que siempre me gusta colocarles en los exámenes, de responder con sus propias palabras. Voy a tomar en cuenta eso, el hecho de que las respuestas ustedes las redacten con sus propias palabras. Es decir, no me sirve nada de que ustedes vengan, solo copien y peguen el concepto de, por ejemplo, ¿qué es una confusión? Pues, por ejemplo, ¿verdad? Que son términos sencillos si ustedes se ponen a analizar, pero quiero que lo redacten con lo que ustedes saben, o sea, que quiero ver, ¿verdad? De que en realidad pues aprendieron los conceptos y la teoría que hemos visto aquí, y eso pues ponerlo en la práctica a la hora de que resuelvan los casos que les aparecerá en el examen. No sé si tienen preguntas con respecto a esto. Algo muy importante, antes que se me olvide, son las diapositivas. Las diapositivas se las voy a enviar hoy, a más tardar hoy, ya sea después que termine la clase, depende de la hora que terminemos, o más tarde, ¿verdad? Pero sí, de hecho ya las tengo aquí todas reunidas en el dispositivo, y yo se las voy a enviar al grupo, pues, para que tengan otra manera de cómo prepararse, cómo estudiar para el examen. ¿Preguntas, chicos? No, profe, todo claro. Ok, entonces voy a pasar asistencia. Aburto Picado Lender. Presente. Aguilar Pichardo Aldualí. Presente. Yarince Presente, profe. Castillo Pérez Jensi. Presente, profe.
Delgado Vázquez Josué Alberto. Presente. Estrada Pérez Gemma Valeria. Presente. Guido Rocha Lucy Osmari. Presente. Gutiérrez Mairena Yorlan Hernaldo. Presente. Enríquez Enrique Salvador. Presente. Martínez Barrera Joyce. Presente, profe. Murillos Cortés María Ángel. Murillos Cortés María Ángel. Por ahí la vi en la universidad. Bueno, Rivas Carcache Carlos Emilio. ¿Quién saben de Carlos? ¿No saben? Urro Hernández Catiusca. Presente. Zavala Marín Giovanela. Presente. Y Katy de Los Ángeles. Bueno, Katy se justificó. Entonces, repito, Murillo Cortés María Ángel de Jesús. ¿Está por ahí María Ángel? No se ha conectado, voy a dar tiempo, ¿verdad? Estos dos chicos. Rivas Carcache Carlos Emilio. Tampoco. Bueno, chicos, vamos a pasar a la clase del día de hoy. Me van a dar un segundito que abra la presentación. Espérenme un segundo. El día de hoy pues vamos a estar hablando, continuando, ¿verdad? El tema ya para finiquitar por completo el tema de los modos de extinción de las obligaciones. Vamos a continuar con eso y pasamos ya a la última unidad, el último tema del día de hoy. ¿Pueden ver la presentación? ¿Me avisan, por favor? Sí, profe, se puede ver. Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Bien, para recapitular un poquito lo que vimos el sábado pasado sobre algunos de los modos de extinción de las obligaciones, aquí teníamos la transacción. ¿Qué decíamos que era la transacción? Decía que era un contrato en virtud del cual las partes ponen término a un litigio pendiente o evitan uno eventual. Es decir, es como un modo de evitar de que inicie un proceso judicial, o si ya hay uno, pues la forma de cómo terminarlo antes de que se dicte sentencia, en donde las partes puedan extinguir las obligaciones y que las dos partes queden satisfechas de esa negociación o de ese contrato, porque es un contrato que se está haciendo. Someter un conflicto que surge al conocimiento de los tribunales de justicia representa gastos, pérdidas de tiempo y disgustos. Cuando uno busca un abogado para que le lleve un caso, pues obviamente, ¿verdad? Tiene que invertir dinero, tiene que invertir tiempo, muchas veces en las audiencias, ¿verdad? Uno tiene que pedir permiso en el trabajo. Representa más bien un gasto, tanto para la persona también como para el mismo sistema, ¿verdad? El mismo poder judicial. Entonces, una de las maneras más fáciles de evitarnos todos esos trámites engorrosos es por medio de una transacción. Los elementos constitutivos de la transacción, decíamos de que puede referirse a un litigio pendiente o a un futuro, por lo que si ya fue decidido por sentencia será nula. Recuerden que esto tiene que ser antes de que se dicte sentencia. Ya si la sentencia está dictada, pues realmente la transacción no tiene ningún sentido porque ya hay una decisión judicial. Esto tiene que ser que el juicio o el pleito, el litigio esté pendiente o se espera de que inicie. Algo muy importante, que no haya sentencia de por medio. Y las partes, dice, hagan concesiones mutuas, es decir, en una transacción
no siempre una persona solamente es la beneficiaria, sino que los dos tienen que recibir algún tipo de beneficios, ¿verdad? Que cada quien haga concesiones, ok, yo te doy, pero vos también dame. Por eso se llama transacción, o sea que los dos se ponen de acuerdo, los dos quedan satisfechos y se extingue la obligación. No va a haber una ventaja por parte del acreedor y desventaja por parte del deudor o viceversa, sino de que las dos partes tienen que hacer concesiones mutuas, o sea que las partes queden en igual término, ¿verdad? Decíamos también de que dentro de las características de la transacción como contrato, ¿verdad? Recuerden que esto se tiene que realizar mediante un contrato. Decíamos de que es un contrato bilateral, es decir, yo solo como deudor no puedo realizar una transacción y que el acreedor no esté de acuerdo. Tiene que ser las dos partes, por eso se llama bilateral. Es un contrato oneroso porque las dos partes se graban con prestaciones recíprocas. Ok, yo te doy, pero vos también me das. O sea, los dos estamos dando concesiones, los dos estamos dando prestaciones. Es conmutativo porque puede sustituir penas o castigos impuestos por otros menos graves. Si estamos diciendo de que esto puede facilitar y evitar que se abra un proceso judicial o que se termine de una mejor manera, entonces a esto le estamos llamando de forma conmutativa, es decir, estamos sustituyendo, ¿verdad? Es un contrato consensual, dice, si la transacción de un pleito pendiente se hace ante el juez, las partes la deben pedir y el juez por sentencia dará por terminado el juicio. Las partes tienen que estar de acuerdo con la transacción. No podemos hacer una transacción solamente por parte del acreedor o por parte del deudor. Los dos tienen que estar de acuerdo. Otro de los modos de extinguir las obligaciones, hablábamos el sábado pasado, que era la nulidad y la rescisión. Y decíamos que la nulidad es un vicio o defecto de fondo o de forma que deja sin valor o eficacia un acto o un contrato. Y hablábamos de que habían dos tipos de nulidades, las nulidades absolutas y las nulidades relativas. Y decíamos también de que dentro de las características, ¿verdad? De que sea una nulidad absoluta, es de que de una u otra manera pues no había forma de cómo subsanar esa nulidad. Cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia, es uno de los actos en donde estamos en presencia de una nulidad absoluta. Y yo les ponía un ejemplo. Estas son las causales, ¿verdad? De que puede existir nulidad absoluta. Dice, cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos. Por ejemplo, dice, se exige el instrumento público bajo pena de nulidad absoluta. En la constitución del usufructo sobre bienes inmuebles, en las donaciones entre vivos de bienes inmuebles y cuando se ejecutan o celebran por personas absolutamente incapaces. Entonces, cuando pasa cualquiera de estos acontecimientos que les menciono aquí, estamos en presencia de una nulidad absoluta. Y yo les ponía como ejemplo el hecho de que, por ejemplo, que en un testamento cerrado, ¿verdad? En un testamento cerrado, donde es exigido, obviamente, de que la persona esté consciente, tanto en el cerrado como en el abierto, ¿verdad? La persona esté consciente de que va a disponer de sus bienes y de la manera de que se va a extinguir, que va a disponer de sus bienes. Y aquí, por ejemplo, la persona que va a realizar el testamento esté bajo amenaza de algún hijo o bajo violencia por parte de alguien que quiere que lo disponga a él como heredero, ¿verdad? Entonces, estos acontecimientos... Profesora, ¿Sí? de hecho, hace poco, estaba hablando de eso, pues acá con Sue. Sí. Hace poco tuve la oportunidad de realizar o sea, de ayudar a realizar un testamento. Sí. Lo que pasa es que la señora que estaba dejando su legado, en este caso una propiedad, ¿Sí? una propiedad,
su hija, cuando ella estaba convaleciente, ella primeramente hizo un testamento en donde dejaba 10 hijos, o sea, su voluntad hacia sus 10 hijos. En convaleciente, la señora, uno de los hijos, la hizo firmar un testamento en el cual solo 2 hijos aparecían en él. ¿Qué pasa? Que vino la señora, después se recuperó, gracias a Dios, y hizo un nuevo testamento revocando el anterior. Sí. De hecho, ahí O sea, las partes, sí. el hijo, ¿verdad? Estaba actuando de mala fe. Sí, el acto de mala fe, porque prácticamente la señora no estaba consciente en ese momento de lo que estaba haciendo. Sí. Otro ejemplo de eso puede ser, muy bien, Yorlan, otro ejemplo de eso puede ser cuando vamos a realizar una compraventa y, por ejemplo, una de las personas, Carlos Rivas dice que está dando el presente. Ok, Carlos. Y una de las personas es menor de edad. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice la ley con respecto a la mayoría de edad? ¿A qué edad somos mayores de edad aquí en Nicaragua? A los 18. Exacto, ¿verdad? Y si tenemos 16 o 17 años, aunque ya trabajemos, pero simplemente pues no podemos realizar un acto por sí mismo, ¿verdad? Como una compraventa, por ejemplo, tenemos que ser mayores de edad, o sea, ahí estamos en presencia de una nulidad absoluta, o por ejemplo, en este caso que les aparece aquí en la pantalla, o sea, queremos hacer un usufructo sobre una propiedad y lo hacemos a viva voz nada más, o sea, así. Como decimos aquí en Nicaragua, lo decimos de boca. Obviamente eso es un acto nulo. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de bienes inmuebles, recuerden de que el usufructo se tiene que inscribir en el registro del Estado, perdón, en el registro de la propiedad. Entonces eso se tiene que eso debe de constar en un instrumento público, en este caso pues en una escritura, y esto debe de llevar todas las formalidades, tanto de fondo como de forma que lleva o que conlleva, ¿verdad? El hecho de este contrato. Entonces, si no lo hacemos así, estamos en presencia de una nulidad absoluta. Pero también existe la otra, que es la nulidad relativa, y se llama relativa porque puede, en el momento puede ser de que no se pueda realizar, pero puede ser que después sí, por eso se llama relativo. Lo absoluto es cuando de ninguna manera se puede hacer y relativa es cuando sí, después de un tiempo lo puedes corregir. O sea, cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes, cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular, cuando se ejecuten o celebran por personas relativamente incapaces. Y yo les ponía el ejemplo el sábado pasado del casamiento, ¿verdad? Cuando se estaba haciendo y a lo mejor el varón o la mujer estaba en estado de ebriedad. Entonces, pues, en ese momento, obviamente hay nulidad, pero al día siguiente, si el hombre o la mujer ya están, en este caso, sobrios, lo pueden realizar y precisamente ya no va a ser nulo, sino que va a ser eficaz. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de nulidad relativa y nulidad absoluta. Y el último modo de extinción de las obligaciones que hablábamos el sábado pasado era la prescripción negativa. Decíamos de que la prescripción pueden ser de dos tipos, puede ser positiva o puede ser negativa. Cuando es positiva, decíamos que prescripción positiva es llamada también adquisitiva, o sea, cuando adquirimos algo por el transcurso del tiempo. Y la negativa es todo lo contrario, es cuando perdemos un derecho por el mismo transcurso del tiempo, o sea, que por medio del tiempo, por el transcurso del tiempo, nosotros podemos o adquirir derechos o los podemos perder también. Entonces, en este caso, la prescripción negativa puede extinguir un derecho.
¿Y cuáles van a ser los elementos de esta prescripción negativa? Dice que esos elementos son el tiempo, o sea, el transcurso del tiempo, que vayan pasando los días, y la inactividad del acreedor. ¿A qué nos referimos a esto? O sea, que yo como acreedora nunca le cobre a mi deudor. Estoy totalmente inactiva, o sea, no estoy peleando para que me pague, no le estoy cobrando, no hago ningún movimiento que ponga en alerta al deudor. Simplemente el tiempo va pasando y yo me quedo de manera inactiva. Entonces, cuando estamos en presencia de eso, es lo que se le denomina la prescripción negativa y podemos perder el derecho a exigir. Nosotros como acreedores podemos perder el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación. Y para ello, pues hablábamos sobre el artículo 902 de nuestro Código Civil, que expresa que por la prescripción negativa se pierde un derecho. Y para ello también hablábamos del artículo 868, 869 y 903, igual del Código Civil, que mencionan acerca de la prescripción y de la prescripción negativa. Y decía que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una carga u obligación por el transcurso del tiempo y bajo las condiciones determinadas de la ley. El artículo 869 decía que la adquisición de cosas o derechos en virtud de la posesión se llama prescripción positiva, o sea, cuando adquirimos. Y la exoneración de obligaciones por no exigirse su cumplimiento, a eso le denominábamos prescripción negativa, o sea, la exoneración, el perder el derecho a reclamar la obligación. Y el artículo 903 decía: la acción para hacer efectivo un derecho se extingue por la prescripción del mismo derecho, o sea, prescripción negativa. Entonces, del análisis que mirábamos de esos de esos tres artículos, llegábamos a la conclusión de que el elemento común a ambas prescripciones es el tiempo, o sea, el transcurso del tiempo es el elemento principal cuando se está hablando de prescripción. La posesión es el elemento fundamental de la prescripción positiva. ¿Por qué? Porque vamos a adquirir un derecho, vamos a adquirirlo, por eso se llama adquisitiva también, positiva o adquisitiva. Y la falta de ejercicio del derecho es la base de la prescripción negativa. Si yo como acreedor me quedo con los brazos cruzados y no le exijo a mi deudor que me pague, entonces va corriendo la prescripción. Y si llega el término que estipula la ley, entonces yo me voy a quedar y al final de cuentas la persona a mí no me va a pagar. Para él va a ser positiva. ¿Por qué? Porque ya no le voy a poder, él ya no va a estar obligado a pagarme. Una manera de cómo se extingue, en este caso, pues la obligación. Y yo, pues si nunca cobré, pues voy a quedarme de brazos cruzados porque opera lo que es la inactividad. O sea, si nunca le cobré, nunca hice por dónde buscar para que él me pague, entonces aquí opera la prescripción negativa. Esas son las dos características fundamentales acerca de la prescripción, tanto positiva como negativa. Fundamentos de la prescripción negativa. Dice la presunción de abandono del derecho por parte del acreedor fundada en el no ejercicio del mismo, que era lo que yo les estaba comentando, la inactividad. Nunca le cobro, entonces yo pienso de que ya me pagó. Se estima que la prescripción negativa es una pena impuesta al acreedor negligente en el ejercicio de su derecho. Obvio, ¿verdad? Si yo como acreedora, que soy la interesada de que me paguen, no cobro, entonces, y si no hago nada, pues la ley también impone una pena. Ah, ok, nunca te moviste, entonces perdés tu derecho a después cobrar. También se considera por algunos autores que existe una presunción legal
al no ejercitarse la acción dentro del término legal de haberse satisfecho la obligación por pago, por remisión o por otro medio equivalente. ¿Qué es lo que se piensa? Ok, como este nunca le cobró al deudor, entonces vamos a suponer de que el deudor de una u otra manera le pagó, ya sea por pago, ya sea por remisión o ya sea por algún otro modo, ¿verdad? Entonces, esos son los fundamentos que existen acerca de la prescripción negativa. Bien, vamos a entrar a este tema en la última unidad, pero ya básicamente este tiempo se me está agotando. Voy a mandarles la invitación ahorita para que entremos a esta nueva unidad. Ya se las mando por WhatsApp porque ya prácticamente me queda un minuto nada más. Se las mando al grupo, chicos. ¿Ok?